importancia de recuperar la crítica, de recuperar el pensamiento crítico, que considero es algo muy necesario en las escuelas de comunicación en estos tiempos. Yo quiero preguntarle a César en qué se tendría que traducir ese recuperar la crítica en materia de investigación. Tendría que traducirse, por ejemplo, en una agenda de investigación con temas prioritarios, porque a veces estamos trabajando en cosas que no tendrían que ser, ¿no? Creo que estamos dejando escapar muchos temas, muchas necesidades, y yo te preguntaría, esa agenda prioritaria de investigación, ¿qué temas podría o tendría que incluir en América Latina? Bueno, yo no puedo responder específicamente a eso. Esa es una agenda que nosotros tenemos que construir. Yo tengo mi posición en el campo, tengo mi laboratorio con mis alumnos y escogí un determinado objeto y una determinada perspectiva teórica. Entonces, cuando digo que hay que recuperar el pensamiento crítico, no tengo la pretensión de mapear el pensamiento crítico latinoamericano, por ejemplo, pero sí creo que es una exigencia para la IC, AMIC, etc., recuperar críticamente sus viejas aportaciones. Esto estamos haciendo en ALAI, por ejemplo, centrando nuestros esfuerzos y nuestra capacidad de organización, que es limitada, en recuperar el pensamiento crítico y presentar a los jóvenes investigadores lo que existió y cómo esta gente está pensando hoy, que son grandes intelectuales. Entonces yo escogí mi inserción, estoy estudiando el pensamiento de Furtado, que me parece que tiene una contribución muy importante, mucho más importante de lo que se conocía hasta el momento para entender el tema de la cultura. Yo creo que otros deben buscar también sus padres. Yo escogí Furtado porque estoy en Brasil, todos mis profesores, yo fui formado en esa tradición. Fue maestro de mis maestros y el debate intelectual en estos campos pasó por este individuo y yo creo que cada uno debe buscar también sus referencias, que es algo interesante porque es un poco como redescubrirse. Porque, por ejemplo, yo producí una teoría de la economía política de la comunicación y yo leo la economía política francesa, me parece muy interesante, pero siempre hay algo que no... siempre hay un punto de crítica y de diferencia de enfoque. Y cuando yo retomé Furtado, que yo había leído de estudiante ahora, digo, pero aquí está. Es esto precisamente lo que yo pienso, este hombre piensa como yo, porque esto está en mi formación, está en mi constitución. Entonces esa recuperación es el reto, vamos a decir, teórico que hay que hacer. No voy a concordar con Furtado en todo, evidentemente, pero esta es una discusión interna nuestra que refuerza nuestra fuerza. Bueno, el otro problema que tú dices son los objetos que debemos estudiar. Yo escogí en este momento Internet. Yo tengo un trabajo ya antiguo sobre televisión y en este momento estamos estudiando la economía política de Internet porque me parece interesante entenderla en una perspectiva diferente de la mayoría de los estudios que yo veo sobre este tema, ¿no? Pero yo creo que hay un montón de temas que están en el tapete en este momento y que deberían tal vez ser vistos en otra perspectiva, en una perspectiva más crítica o más, ¿qué diré yo?, menos integrada. Yo creo que nuestro problema principal tal vez no sean los objetos en sí mismos, porque son los que están ahí, es la comunicación, son las nuevas redes, ¿no? Pero básicamente pensar esto a partir de una perspectiva lo mínimo posible influenciada por el pensamiento hegemónico.
¿no? Porque el pensamiento hegemónico es el que nos define las pautas y que nos propone a cada día un montón de categorías. Es impresionante cómo se inventan sociedades. Los franceses inventan sociedades a cada 3, 4, 5 años. Los americanos ahora también. Inventan cosas increíbles de trans y post y no sé qué a cada momento, siendo que nosotros tenemos... Doy un ejemplo tradicional. Yo trabajé el concepto de modo de regulación que yo utilizo ahora. Yo escribí todo en mi libro sin citarlo, porque yo ya tenía en la escuela de la Unicamp, donde yo me formé, un concepto mucho mejor. Ese es un concepto francés que, bueno, se generalizó y hoy se utiliza, no hay problema, ¿no? Pero eso ya se discutía entre los economistas brasileños ya mucho antes de los franceses. Además, la idea de que, que la economía es determinada por factores no económicos está infurtado ya en los años 60, ¿no? Entonces hay que buscar esto, no es necesario buscar las nuevas propuestas que nos hacen para tergiversar y para estar ahí como buscando dónde me voy a situar en esto. Esa es un poco la idea. Gracias. Hay dos preguntas más. Tenemos todavía unos minutos para algunas preguntas. Sí, Antonio, por favor, y después el profesor Manuel. Buenos días. Bueno, uno de los conflictos más evidentes que se da en esta reconfiguración del mercado de las industrias culturales creo que es el conflicto entre lo público y lo privado, y por ejemplo lo vemos en el caso de la legalización de patentes, en el caso de los estándares de la radio y la televisión digital, y también en la utilización del software libre, del software de código cerrado en los servicios públicos. ¿Cómo abordar este conflicto, ¿no?, entre lo público que debiera defender el Estado, ¿no?, y lo privado que cada vez, bueno, se posiciona con mayor fuerza por parte de los poderes fácticos? Esa es una cuestión central. Este es uno de los objetos prioritarios de la investigación. Si vamos a sentarnos a trazar un plan, ese es de hecho uno de los objetos prioritarios, ¿no? Porque no puedo avanzar mucho en esto, pero lo que yo he dicho, incluso está en el texto, es que el desarrollo del capitalismo llegó a un punto en que la producción del valor está muy socializada y la apropiación depende básicamente del derecho. Entonces, el derecho pasa a ser una forma de explotación. Entonces, es como definir, ¿cómo se dice? Como límites, ¿no?, para poder explotar, como en la revolución industrial originaria, limitar, cerrar los campos, ¿no?, porque aquello era tierra comunitaria. Es necesario cerrar para que el capital pueda efectivamente hacer su trabajo ahí. Esto ocurre con el trabajo intelectual en este momento. Para esto es necesario definir un determinado concepto de derecho. Entonces, el problema del derecho, el derecho es el campo de disputa fundamental en el momento actual. Eso está bastante claro. Entonces hay que buscar formas alternativas de derecho. Entonces me parece que el tema del copyright, el copyleft, no sé qué, por ahí camina. Bueno, no voy a entrar en lo específico porque ahí también hay mucha confusión, pero la disputa está en esto, de manera que me parece muy bien que se tome este tema como un tema central. Muy bien, gracias. Sí, profesor. Coincido en que la técnica no es neutral, por supuesto, en que la tecnología no produce cambio social, y la necesidad de sembrar pensamiento crítico. ¿Cómo trasladar esto de las tecnologías nuevas al campo particular de la docencia y su uso? Yo advierto como cierta
obsesión en cederle todo el espacio a las nuevas tecnologías, nuevas, con pensamiento único. No sé, como que descubro cierta obsesión. ¿Cómo encaja su visión con ese uso de nuevas tecnologías en la docencia en particular? Bueno, esto sería tema para mucho rato. Nosotros ahora en Brasil, en la universidad, estamos en una huelga de profesores y una de las palabras de orden que circula hoy en nivel mundial es el de la slow science, porque las tecnologías han servido. Bueno, mi punto lo tengo en diferentes lugares, es que las tecnologías de la información y la comunicación sirven para la subsunción del trabajo intelectual. Y la subsunción del trabajo intelectual en diferentes niveles, incluso el trabajo científico, del proyecto Genoma que yo estudié, el trabajo del periodista, etcétera, ¿no? Y yo creo que con los docentes también, la universidad está siendo extremadamente impactada por eso, y en lo interesante de eso es que los que nos controlan son nuestros pares, ¿no? La idea de que hay un control que es hecho por el mismo campo, y de hecho parece que hay una furia, ¿no? de controlar y a través del encuadramiento en determinados sistemas automáticos tecnológicos. Yo todavía no me paré para estudiar eso, pero yo creo que está absolutamente dentro de mi idea de subsunción del trabajo intelectual y del control sobre el trabajo intelectual que se ejerce en la universidad. Ese tema es un tema central que en algún momento tendremos que retomar. Pero yo creo que el movimiento docente tiene clareza de eso, ¿no? Sabe de lo que está pasando, pero de todas maneras, por ejemplo, la huelga hoy es mucho más conflictiva de lo que fue en el pasado, porque hay gente que está muy feliz con eso, que les parece muy bien, que están haciendo un trabajo importante para la humanidad y que por lo tanto no se deben quejar. Ok, muy bien. Pues bueno, no sé si había una última pregunta o concluimos. Ha sido bastante interesante la conferencia del doctor, las preguntas que le han hecho. Y pues bueno, no nos queda más que nuevamente agradecer al doctor Bolaños por la presentación de su conferencia y a ustedes por su asistencia. Seguimos en el panel. Gracias. Agradecemos al doctor César Ricardo Siqueira Bolaños por su participación. Y les recordamos que el programa del día de mañana ha sufrido algunas modificaciones, mismas que se encuentran publicadas en el pizarrón que se localiza a la salida del recinto. Por favor, contacten a los coordinadores de los grupos en los que se van a presentar las ponencias para revisar la agenda. En el centro del programa se encuentra un mapa donde se puede localizar el sitio